Marcos 4, vamos a leer versículo número 40, es decir, los últimos dos versículos del capítulo 4. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Dejemos ahí la lectura, hermanos, tengan la bondad de sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, es un hecho de que estamos viviendo en tiempos, diría yo, de alta tensión. Lo digo de esa manera porque para nadie es novedad saber lo difíciles que están las cosas. Los hospitales no dan abasto para atender a tanto enfermo. Las cárceles no dan abasto para albergar a tantos que que han caído en delincuencia. Voy a hacer un paréntesis. Voy a pedir que rápido salgan los hermanitos que van a recibir el seminario. Disculpen, hermanos que van a recibir el seminario, pueden salir en este momento tanto de células de adultos como de células infantiles. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Qué precioso es que el Señor sigue obrando en medio de su iglesia y sigue levantando siempre continuamente, sigue levantando nuevos servidores. Dice gloria a Dios por eso, hermanos, porque es el Señor el que pone la inquietud, es el Señor el que llama. Bien, decía pues de que todos estamos conscientes del tremendo descontrol que hay en la sociedad. Si hablamos de delincuencia, usted sabe, las mismas autoridades ya no hayan ni qué hacer. Si hablamos de enfermos, ahí está, los hospitales no dan abasto, medicinas no hay. Es un lujo, no le recomiendo enfermarse, no se enferme, porque hoy es un lujo, hasta morirse es un lujo. Y así podríamos seguir señalando el alto índice de desempleo que hay. Eso está grave. Demasiada gente está sin trabajo. Mucha gente está trabajando, pero no gana lo suficiente. Entonces, todo esto que estoy diciendo basta para entender por qué es que la gente vive bajo presión. Una de las enfermedades más comunes hoy en día son las enfermedades que tienen que ver con los nervios, enfermedades nerviosas. Hay gente que aparece con enfermedades que tienen como base precisamente la tensión, los nervios. Hay gente que vive como le dijera, como asustada. Hay gente que vive llena de miedos porque le temen a todo. Pero todo esto tiene como base el hecho de tanto descontrol que hay hoy en día en medio de la sociedad. Aquí en esos primeros capítulos del Evangelio de Marcos se nos presenta un panorama más o menos igual. O sea, bien dice Salomón: nada nuevo hay debajo del sol. Si bien es cierto, hoy parecieran estar peor las cosas, pero lo cierto es que siempre ha habido delincuencia, siempre han habido problemas, siempre ha habido gente sin empleo, siempre ha habido pobreza, siempre ha habido gente enferma. Esos capítulos, nos presentan ese panorama: gente enferma, gente endemoniada, gente pobre, gente necesitada, gente hambrienta. Ahí están. Pero el hecho es de que en estos capítulos que preceden a lo que hemos leído, se nos muestra cómo el Señor está llevando, por así decirlo, el mensaje del Evangelio, pero lo está haciendo acompañar por señales. O sea, Él no solo iba anunciando el Evangelio, sino que Él en su infinita misericordia estaba sanando a muchas personas,
trayéndole solución a sus necesidades. Entonces, ante aquella verdad, multitudes acudían donde el Señor. Es decir, que el Señor llegó a un momento en el cual era el hombre del momento, el hombre más famoso, el hombre más atractivo. Es decir, todos querían conocerlo, todos querían ver las señales que él hacía. Y por eso vimos ya hace unos días como en el capítulo 2, versículo 9, él llegó al punto de decirles a sus discípulos que mejor tuvieran lista una barca, siempre a la mano una barca, porque las multitudes caían, dice literalmente, caían sobre él, buscando de él una respuesta, una solución a sus problemas. Entonces, ante esta situación, o si ante ese panorama, es que se nos presenta aquí a partir del versículo 35 una situación que fue bastante, voy a decir, bastante difícil, pero que al mismo tiempo es una tremenda enseñanza, una tremenda lección para todos y cada uno de nosotros. Se lo quiero mostrar. Estando esa situación así, que multitudes venían, al final de una jornada, porque aquí dice que era de noche, cuando llegó la noche, versículo 35, dice que el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Ahora, cuando uno lo lee, si no lee el contexto, pareciera como que el Señor en una forma bien tranquila les está diciendo: muchachos, vamos a darnos una vuelta por allá al otro lado. Pero no, al leer el contexto uno entiende que este es uno de esos momentos en el que el Señor ya está agotado, está cansado, y entonces él prácticamente lo que quiere es ya despegarse de la multitud. Entonces, con esa intención les dice: pasemos al otro lado. Y entonces versículo 36 dice: le tomaron como estaba, despidieron a la multitud. Es decir, pues que le dijeron: miren, señores, se acabó, ahí vengan mañana, pero aquí ya no podemos continuar más, ya es de noche, váyanse, o si quieren acomódense por ahí, pero el Señor ya no les va a poder atender, porque dice que le tomaron como estaba. ¿Qué quiere decir? Que fue una salida ya de emergencia. No hubo cuestión de estar ahí haciendo preparativos de nada. Como pudieron, lo montaron a la barca al Señor y emprendieron aquella travesía. Dice también, habían también con él otras barcas. Esos detallitos que parecen insignificantes, debemos de analizarlos porque son parte de un panorama que es muy importante que lo notemos. ¿Por qué? Porque ya le dije, cuando dice lo tomaron como estaba, está recalcando lo que ya mencioné. El Señor estaba cansado, estaba agotado, ya no había más tiempo. Entonces lo tomaron como pudieron, se lo arrebataron a la multitud y lo metieron a la barca. Eso significa. Y la otra parte, cuando dice que habían otras barcas ahí, lo que Marcos está recalcando es que hubieron testigos de lo que ahí iba a suceder. ¿Ya me entendió? Es que hay personas que espiritualizan tanto esos pasajes que casi como que dan a entender de que son enseñanzas que como podrían haber sucedido, situaciones que podrían haberse dado o no. Momento, estos son hechos históricos, cosas que sucedieron literalmente. Habían otras barcas ahí, dice, y entonces salieron. Déjenme explicarle esto. En esa región, esos lugares son lugares muy escarpados, son terrenos con unas, voy a decirlo, con unas serias deficiencias geográficas, y es lo que hoy se conoce como los Altos de Golán. Usted habrá oído a veces en las noticias de Israel que se mencionan los Altos de Golán. Pues en esa región fue que sucedió esto. ¿Por qué lo destaco? Porque debido a lo escarpado del lugar, allí hasta la vez es bien común
que todo se ve tranquilo y de repente se desatan buenas tempestades. De repente se levantan unos vientos fuertes. Eso sucede aún hoy en día. Eso cualquiera que conozca aquel lugar, que conozca esa región, sabe que lo que la Biblia que está describiendo es algo muy común. Es decir, cuando ellos entraron en la barca, todo estaba tranquilo, todo se miraba bien, era factible el paso. Y encima de eso el Señor les había dicho, pasemos al otro lado. Entonces ellos dijeron, claro, pasemos. Nadie dijo, Señor, ¿no crees que puede ser peligroso? Yo estoy viendo esto, estoy viendo aquello. No se miraba nada, todo se miraba factible para pasar. Sabe, a veces en la vida nos encontramos con situaciones que nos aprietan y se nos ocurren soluciones prácticas. Se nos ocurren soluciones que las vemos apropiadas, factibles, y nos lanzamos en aquella aparente solución. Pero de repente se empieza a complicar todo. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? ¿Alguna vez le ha pasado de que un problema que sí era problema, pero usted tuvo una idea para resolver aquel problema y se lanzó por ahí porque sintió que era factible? Eso era una buena idea. Pero cuando ya iba a medio camino se le complicó todo. Eso fue lo que a ellos le pasó. Y ahí empieza la lección. El hecho que a veces vemos panoramas factibles no garantiza que todo estará bien. La única garantía que tenemos, hermano, y que no falla, es que Cristo esté con nosotros. Y mejor lo voy a decir de otra manera, la mejor garantía es que nosotros estemos con Cristo. Sí, porque el Señor puede estar con nosotros, pero nosotros no estar con Él. Nosotros estar desconectados, nosotros estar desorientados, distraídos en cuanto a la realidad de la presencia de Dios entre nosotros. ¿Cuántos de veras saben que el Señor está aquí? ¿Usted sabe que el Señor está aquí? Todos lo sabemos. Ahora la pregunta más bien es, ¿cuántos sienten la presencia del Señor? Eso es. Gracias. Eso es lo más importante. Ahora fíjese, aquellos metieron al Señor en la barca, comenzaron a navegar. La distancia de una orilla a la otra era una distancia aproximada de 5 millas. Eso no es nada. Es un recorrido corto prácticamente. Pero en esa corta distancia, dice aquí que de repente se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que echaba las olas en la barca. Y dice, de manera que ya se anegaba. Es decir, que comenzaron a caer olas en la barca de tal manera que la barca comenzó a hundirse por el peso del agua que le estaba entrando. Aquí hay un detalle muy importante, y es de que evidentemente, oiga esto que le voy a decir, cuando el viento comenzó a soplar, cuando las olas empezaron cuando el mar se empezó a encrespar, evidentemente el Señor todavía estaba despierto. Ya le dije, solo eran 5 millas. No puede decir que era un viaje tan largo que hubo un momento que por fin el Señor se durmió. No si era un viaje corto. Pero se subieron, al momentito la cosa se empezó a poner extraña y el Señor todavía estaba despierto, porque vea aquí lo que dice. Y él estaba en la popa, 38. Él estaba en la popa. Mire, ahí lo que está diciendo es que el Señor se fue a acomodar. La popa es la parte de enfrente. Allá se fue a acomodar el Señor.
Yo me los imagino a aquellos que empezaron a ver que se estaba poniendo fea la situación, pero vieron que el Señor no se preocupó. Ese es el punto. El Señor no se preocupó. ¿Y qué se iba a andar preocupando? El Señor, cansado como estaba, se fue a dormir. Y aquellos vieron cómo el mar cada vez se fue poniendo, como dicen algunos, se fue poniendo más bravo. Las olas empezaron a levantar la barca y a dejarla caer. Yo recuerdo en una ocasión, andábamos en un retiro convivio y andábamos varios pastores y nos subimos en una lanchita, más o menos como aquí a la orilla aquella, era la lancha. Y se suponía que era algo pesadita, así que íbamos como 8 o 10 personas en esa barquita y nos metimos a un lugar por allá por el lado de Guatemala. Bueno, la cosa es que bien bonito, pero de repente empezó a suceder esto. Y no fue una tempestad, sencillamente se empezaron a hacer como olas allá adentro donde andábamos. Y yo le digo que uno que no está acostumbrado a eso es feo. Eso es feo, sentir cómo la barquita se levanta por el impulso de la ola, y luego cuando la ola pasa, la barca queda en el aire y cae en el agua. No, como le digo, uno que no está acostumbrado, eso es duro. Ya no digamos estar en medio de una tempestad. Eso fue tan tremendo que a los discípulos les dio miedo. Mire, hermano, estas narraciones son como parábolas gráficas escritas para ilustrarnos exactamente situaciones que nos acontecen tarde o temprano en la vida. Nosotros, dependiendo de en qué ambiente hemos vivido, pues llegamos a ir adquiriendo cierta experiencia para enfrentar problemas. Y a veces hay adultos que se burlan de los jovencitos que tienen miedo de alguna situación, porque dicen, no hombre, si yo pasé por eso, decimos. Pero aquí tenemos a unos marineros, a unos pescadores acostumbrados a las tormentas. Pero en esta ocasión la tormenta era tan fuerte, tan tremenda, las olas eran tan altas, la barca era levantada y dejada caer de una manera tal que ellos entraron en pánico, hermano. Entraron en pánico. Y entonces, así ya miedosos, quizá habiendo hecho lo que podían para tratar de mantener bajo control la barca, pero al ver que las cosas iban empeorando, aturdidos, se acercaron al Señor. Y ahora viene el por qué le digo de que el Señor sin duda estaba despierto cuando la cosa comenzó. Porque si ellos hubieran visto que el Señor se durmió cuando todo estaba tranquilo y después se vino la tempestad, lo normal hubiera sido que ellos llegaran y le dijeran, Señor, ayúdanos, por favor, Señor, levántate y ayúdanos. Pero ellos no llegaron así. Ellos llegaron reclamando. Ellos llegaron diciéndole, Señor, no tienes cuidado que perecemos. ¿Por qué se le habla así al Señor? Usted dirá que malcriados esos momentos, y si eso muchos lo hacen sin necesidad de estar en medio de una tempestad, sin necesidad de estar siendo levantados por una ola en medio del mar. No, es lo mismo que muchos hemos hecho cuando hemos sentido que como que Dios sabe lo que nos está pasando y sin embargo no hace nada. No decimos que está dormido, pero sí estamos ahí como pensando, bueno, y Dios, ¿por qué no me ayuda? Si Dios todo lo sabe. El predicador dice que Él nunca duerme, Él siempre está despierto. Si Él ya sabe lo que me está pasando, ¿por qué no me ayuda? Mire, hermano, cuando uno llega a ese punto es porque ya está afligido, es porque ya está abatido.
es porque ya entró en pánico, es porque tiene miedo, es porque el problema de veras está demasiado difícil. Así estaban los discípulos. Llegaron a sacudir al Señor y a reclamarle, como diciéndole: vamos, levántate, haz algo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y estos qué esperaban que el Señor hiciera? ¿Usted tiene idea de qué es lo que ellos podían esperar que Él hiciera? Quizá ellos pensaron: alguna idea nos va a dar, a lo mejor nos organiza de cómo hacer para echar el agua para afuera. Le digo eso porque ellos ni se imaginaban lo que el Señor iba a hacer. Yo le digo, hermano, mire, usted clame a Dios. Usted clame a Dios. Si usted tiene un problema, clame a Dios, pero no sea abusivo. Nunca le ande reclamando a Dios. Acuérdese, Eclesiastés dice: Dios está en los cielos y tú estás aquí en la tierra. Acuérdese que Él es el Rey, aleluya. Él es el Señor. Entonces, una cosa es que usted le pida y otra cosa es que usted le esté reclamando. Aleluya. El hecho es de que aquellos van y le reclaman: no tienes cuidado que perecemos. Y entonces el Señor se levanta, dice el 39, y hace lo que jamás ellos imaginaron que Él iba a hacer. Reprendió. ¿Qué quiere decir eso? Reprendió, le habló fuerte al viento. Si el viento estaba rugiendo, el Señor le habló más fuerte. Reprendió al viento y le dijo al mar: cállate, enmudece. Y para sorpresa de todos, al instante cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mire, nuestra parte es clamar a Dios. Debe estarse quebrando la cabeza cómo es que Dios va a hacer para librarle de ese problema que usted tiene. No, eso déjeselo a Dios. Usted clame. Usted clame. Pero aquí viene el otro punto. Mire, dice que después de que solucionó el problema, se dirigió a ellos. Yo me imagino cuando el Señor los volvió a ver a todos. De por sí ya estaban con la boca abierta. Pero cuando el Señor los vuelve a ver, los reprende también a ellos. Es decir, los regaña. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Ese fue un regaño directo, hermano. ¿Por qué tienen miedo? ¿A cuánto les gusta que le digan que es miedoso? No, especialmente los hombres, a nadie le gusta. ¿Usted tiene miedo? Y dice, no, pero le están temblando los pies. ¿Por qué es que caemos en pánico? ¿Por qué es que caemos en miedo? Hoy en día hay muchas personas, incluso cristianos, que han caído en miedo, en pánico, cuando han recibido una llamada, por ejemplo, y los han amenazado y les han dicho: o nos das tanto o te matamos, o nos das tal cosa o te vamos a ir a incendiar el negocio. Hay hijos del diablo, que el Señor los reprenda, que así se están lucrando hoy en día. Se lucran a través del miedo. Y entonces, incluso cristianos hay que entran en pánico. Hay quienes dejan todo y mejor se van. Claro, han visto cómo han matado a otros y rápido se hacen a la idea que lo mismo les va a pasar a ellos. No, hombre, me van a venir a tirar una granada, me van a matar, o me van a matar a mi hijo, a mi hija, a mi esposa. En fin, ya cayeron.
Y fíjense que muchas veces son simples rateros, y perdónenme que use esa palabra, pero es que es la palabra que les queda cabal a los tales. Esos son rateros que no tienen pero ni en qué caer muertos, pero le están amenazando de que le van a ir a poner, le van a ir a dinamitar la casa y no tienen nada. Pero como el miedo hace que la gente se forme un cuadro gráfico de una desgracia, de una tragedia, ahora el Señor les dice: ¿por qué tienen miedo? Mire, esa pregunta como que está un poquito fuera de tono. Una pregunta extraña para gente que había sentido que ya se los tragaba el mar, pues. Si la cosa era real, posiblemente a usted le cueste un poquito hacerse a la idea de qué tan peligrosa era la situación por la que ellos estaban pasando. Le voy a hacer una pregunta a ustedes, a ver si me están entendiendo. Hermanito, ¿era peligroso, un peligro extremo en el que estaban, sí o no? Amén, ¿qué? ¿Era peligroso? ¿Peligraba sus vidas? Era peligroso, hermano. Si la cosa era real, la cosa no era hipotética. Entonces, ¿por qué el Señor les pregunta por qué tienen miedo? La respuesta está en la siguiente pregunta que les hizo: ¿cómo no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Eso es lo que les está diciendo. ¿No tienen fe? Ahí está el punto. Cuando la fe se pierde o cuando no hay fe, hasta un ratón te asusta. Cualquier cosa te puede asustar. El movimiento de una rama allá arriba, ahí en la oficina, yo no sé si es serpiente o si es un garrobo el que anda ahí, pero un día de esto entraron unos jóvenes ahí y oyeron ahí que algo se arrastraba. Yo les dije: no tengan miedo, les dije, una serpiente ha de ser. Si casi salen corriendo. Y esto que no vieron nada, solo estaban oyendo un ruido. Cualquier cosa asusta a la gente cuando no hay fe. Ese es el punto. Cuando no hay fe, hasta fantasma. Hay quienes aseguran: en mi casa asustan, dice. Y van a la iglesia a saber a qué van. Mire, dice, es que no hay que creer ni dejar de creer, dice. No tienen fe. No tienen fe. Eso es lo que Cristo está diciendo ahí. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Ahí estaba. Es que ellos pasaron por alto dos cosas que por favor nunca olvide. Óigame, dos cosas claves para nunca caer en pánico. Número uno, a ellos se les había olvidado que ahí con ellos iba el creador de los cielos y de la tierra. Ahí iba con ellos. Ahí estaba con ellos. Si el barco se hundía, si ellos se ahogaban, se iba a ahogar el creador. ¿Verdad que da risa, hermano? ¿Cómo va a creer que se va a ahogar el creador del universo? No, pero es que está dormido. Si ellos hubieran entendido de que la suerte que ellos iban a correr era la misma que iba a correr el Señor, lo hubieran dejado dormir. Si ellos hubieran recordado: no, hombre, si aquí no es cualquiera el que está aquí, si aquí está el Dios que tiene poder sobre todos los elementos, sobre todas las cosas, calmémonos. Lo mismo con nosotros, hermano. Bueno, ¿y usted tiene o no tiene a Cristo? ¿Usted tiene a Cristo? ¿Usted tiene a Cristo? Entonces, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué tener miedo? Hay personas que vienen y nos amenazan
Y por supuesto, la primera impresión es, ¿y esto? ¿Qué pasa aquí? Que ya vas a ver, y que te voy a hacer esto, y que te voy a hacer aquello. Entonces es natural que haya una primera reacción, que puede ser de enojo o que puede ser de temor. Pero luego tiene que salir a relucir la fe. ¿Y yo por qué le voy a tener miedo a ese diablo? ¿Y yo por qué me voy a dejar vencer por eso? Si Dios está conmigo. Aquí no se trata de qué tan valiente yo soy. No, si con todo y pelo en pecho ahí se tragan las balas. No, si aquí no se trata de que yo tengo cuello con el capitán no sé qué. Eso no sirve de nada. No, si aquí más bien la cosa está, conmigo está el Todopoderoso. Conmigo está Dios. Entonces Dios está conmigo, aquí no hay problema. Así es sencillo, hermano. Así es sencillo. No solo en amenazas de así delincuentes. No, hombre, cuando te dicen de una enfermedad, mire, usted está padeciendo de tal cosa. Mire, posiblemente sea cáncer. Mire, el corazón como que ya le está fallando, como que no va a durar mucho. No, hombre, algunos empiezan a morir desde ese momento. Sí, no, hombre, de veras, sí, mire, hágame otro examen. Y le dice, no, este salió peor, le dice. Y entonces más afligido. ¿Por qué, pues? ¿Y por qué, pues? Pues sí, como no es usted, ¿verdad? No, es que no se trata de eso. Se trata de que, bueno, ¿y está Jesús en mi barca o no está? Porque si no está, por supuesto, estoy solo, estoy perdido. Pero si Cristo va en mi barca, ¿cuál es el problema? A ellos se les olvidó eso. Ahí va el Señor, hombre. Ahí va el Señor. Y si acaso hubieran llegado y le hubieran dicho, Señor, disculpe, Señor, dice que no hayamos que hacer, ayúdenos, por favor. Vaya, eso era lo normal. Pero no, ellos llegaron enojados, abatidos, descontrolados, llenos de miedo. Mire, cuando uno cae en una situación así, uno puede hacer hasta cosas ridículas. Uno puede hacer cosas de las cuales después se puede estar arrepintiendo por haber permitido que el pánico lo poseyera. Lo segundo que a ellos se les olvidó, oiga esto, es que una tempestad no dura para siempre. Los abuelos, ¿cómo decían? No hay mal que dure, ¿cómo decían? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, decían. Son frases sabias, son frases sabias. Mire, hermano, si el problema ya se va a arreglar, hombre. Ya el Señor lo va a arreglar. No hay tempestad que dure para siempre, hermano. Pero mire, yo he pasado un año, así hablan algunos, dicen, no, hombre, que tras una situación, otra situación y luego otra situación, que se me enfermó el niño, que se enfermó mi esposa, que me enfermé yo, bueno, hasta el gato se me enfermó, pues. Cálmese, hombre, ya va a pasar. Dios lo va a sacar adelante. Tenga fe. A veces decirle a un cristiano, tenga fe, en un momento así, algunos que hasta ofendidos se sienten. Y dicen, ¿y usted qué insinúa? ¿Que no tengo fe? Claro que tengo fe, pero que para qué estoy afligido, ¿ves? Es lo mismo. Le está fallando la fe. Le está fallando la fe. No, hombre, hay que adorar a Dios. Mire, cuando le voy a dar esa clave, mire, hermano, si usted quiere ver la gloria de Dios, cuando viene una situación muy difícil, no diga, no, hoy no voy a ir a la iglesia. No es que la verdad, ¿y para qué voy a ir si me siento desalentado? Me siento desanimado. ¿Para qué voy a ir? De hipócrita voy a ir si no, hombre, y con este problema en que estoy pasando, yo no, hombre, yo sé que ni voy a cantar. Ahí voy a estar viendo, ¿saber qué? Y cabal, hay quienes así vienen a la iglesia.
y están tan aturdidos que no encuentran sosiego. Se levantan, se salen, después vienen para adentro, entrando vienen cuando ya van para afuera otra vez. Parecen impíos, porque los impíos, dice la Biblia, que los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieto, no se puede estar quieto, no se puede estar quieto. Entonces, pero ¿qué es lo que le pasa cuando son hermanos? Han perdido la fe. El diablo les ha robado la paz. Y entonces ahí están, voy a ir a hablar con el hermano, o voy a ir a hablar con la hermana, voy a ir al cafetín, tal vez un cafecito me cae bien. Ahí está que las hermanas mejor han cerrado el cafetín a la hora de los mensajes, porque no, hombre, mucha gente se les iba para ahí. Entonces, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que se les ha olvidado, hombre, que la cosa es al revés. Le decía, ¿cuál es la clave? La clave es lo contrario, hombre. Cuando usted más abrumado está, es cuando más usted se tiene que proponer. Y dice, diablo mentiroso, ¿qué has pensado? Pues hoy es cuando más voy a ir a adorar a Dios. Hoy es cuando, hoy tempranito, hoy no voy a esperar ni el transporte, me voy a ir a las 4 de la tarde, a las 5 voy a estar allá y voy a ir a doblar mis rodillas, voy a ir a adorar al que vive para siempre. Hermano, cuando usted hace eso, mire, perdóneme porque es una mala expresión, pero usted está como doblándole el brazo a Dios. Usted está empujando a Dios a que traiga una respuesta. ¿Cómo cree que Dios se va a quedar tranquilo, dormido? Él nunca duerme, pero ¿cómo va a quedar Dios indiferente al ver que su hijo, a pesar de que está sufriendo, levanta sus manos y dice, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso. ¿Cómo Dios te va a dejar, mi hermano? No te va a dejar. Ahí tienes el ejemplo. Aquellos llegaron mal, pero el Señor no despertó y les dijo, miren, no sean abusivos, hombre, tengan manera como para dirigirse a mí, que no saben quién soy yo. No hizo eso, sino que de verlos aturdidos, atribulados, ahí los dejó y fue a parar todo aquello. Pero ya después, vengan para acá, muchachitos, vengan para acá. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Todos estamos seguros que mayor es el que está con nosotros que el que se levanta contra nosotros. Pero entonces, ¿por qué tenemos miedo a veces? Que pareciera que es al revés. Decimos una cosa con la boca, pero otra cosa hacemos. Le tenemos miedo. Le tenemos miedo al diablo cuando nos está amenazando, que ya vas a ver. Pero allá afuera te espero. Allá afuera te va a pegar una buena devanada. Dice, no, hombre, aquí está peligroso. Dice, pensándolo bien, y aquí no hay para dónde. Dice, aquí a las 8 de la noche ya no hay transporte. Dice, ¿y cómo voy a hacer para irme de regreso a mi casa? Y empiezan a hacerse un cuadro que quizás les va a tocar dormir ahí en la calle esa, o en la Roosevelt, ahí en la acera, quizás les va a tocar dormir. ¿Por qué? Porque ya perdieron la fe. Que yo sepa, hasta la vez, nadie se ha quedado en la calle. Hermanos que han venido sin transporte, es cuando más temprano han llegado a la casa. ¿Por qué? Porque no falta algún hermano que, ¿para dónde va, hermano? Físico, voy para tal. De veras, no, hombre, súbase, yo lo voy a llevar. De veras, es que me da pena. Y usted que no va para acá, pues sí. Y yo voy para allá, no importa, hermano, yo lo llevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Esa es la cosa. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe, hay que creerle a Dios. Mire, hermano, cuando uno confía, cuando uno cree que Dios puede hacer hasta lo imposible, hermano, ahí es donde se ve la gloria de Dios. Por eso le digo, por eso es que en la iglesia muchos hermanos no tienen nada que contar, no tienen un testimonio que dar, no tienen nada especial que contar. ¿Pero por qué? Es que cuando llegan las situaciones difíciles se pierden la oportunidad. Se pierden la oportunidad. Se lamentan, se quejan y, si es posible, hasta reclaman. Y entonces, por supuesto, entonces Dios ya ahí los deja, pues.
Ahí los deja. Vaya, pues quieres solucionar tú el problema, solucionalo tú. Pero cuando uno se apoya en Dios, ahí es lo bueno. Voy a finalizar. Quiero que vea este detalle. Versículo 41. ¿Qué dice? Entonces temieron con gran temor. Como que, bueno, ¿y qué quedamos? Acababan de estar con miedo. El Señor les soluciona el problema y ahora se vuelve a mencionar temor y gran temor, dice. No, pero es que este temor del cual se habla aquí ya no es el mismo miedo que habían tenido antes. El miedo que habían tenido antes era un miedo que deshonraba a Dios. Ahora la cosa era diferente. Ahora era un temor de respeto, de admiración, porque ellos decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Mire, hermano, no se pierda eso, que esto es precioso. Mire, ellos fallaron en el examen, reprobaron el examen. Aquello no había sido un accidente, aquello no había sido un descuido del Señor al exponerlos a una gran tempestad. No, hermano, usted que conoce quién es Jesucristo sabe que mi Dios todo lo tiene bajo su control. Él ya sabía que venía esa tempestad, ya lo sabía. Entonces, si ya lo sabía, ¿por qué lo metió ahí? Era una prueba para la fe de ellos. ¿Y cuántos se sacaron de nota? Cero. Reprobaron el examen. Pero el Señor, que es rico en misericordias, el Señor ya sabía que ellos iban a fallar. Entonces, si Dios ya sabe que voy a fallar, hay quienes dicen, Dios ya sabe que mi fe es pequeñita, hermano. O hay quienes se lo dicen a Dios: Señor, no me metas en esa prueba porque de esa no salgo, Señor. Porque tú sabes que yo no soy ningún campeón en la fe. Claro que Dios lo sabe. Y por eso te va a meter en las pruebas. Y por eso te va a permitir situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque está jugando contigo. No, sino para ir fortaleciendo tu fe, para que tú ejercites tu fe. Ese es como un músculo. ¿Cuántos de ustedes tienen músculos? Yo tengo músculos. ¿Y usted? Todos tenemos, hermano. No, hermano, yo no tengo. Mire, si yo no tengo nada. Lo tiene, lo que pasa es que como no los ejercitan, no se le miran. A él le miran más los huesos. Pero músculos todos tenemos. Que unos los han desarrollado y otros no, esa es otra cosa. ¿Y cómo se desarrollan los músculos? Uno se ha visto a esos tipos que salen ahí, así como el pastor, va, bien hechos. Usted ya sabe que esos tipos pasan horas haciendo ejercicio, haciendo flexiones, corriendo y todo. Usted ya lo sabe. ¿Y por qué han ejercitado? Lo mismo es la fe, mi hermano. ¿Cuántos hijos de Dios tienen fe? Todos. Ay, hermano, pero a muchos no se les nota. Sí, porque no la ejercitan. Porque cuando el Señor les brinda la oportunidad de que ejerciten la fe, no la ejercitan. Aquellos sí reprobaron el examen de ese día, pero eso, oiga esto, eso les sirvió, eso valió para estar mejor preparados para la próxima ocasión. Así es como Dios actúa con nosotros. El hecho que fallemos, ahí obsérvelo. El Señor no les dijo: así que se acabó el trato con ustedes, partida de inútiles. Y eso que vieron que ahí iba yo con ustedes, así que no, me voy a buscar otros. No, el Señor siguió con ellos. Así seguirá el Señor contigo. Él ha dicho: no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, jamás te dejaré. Porque el Señor tiene paciencia.
Y Él sabe que esos fracasos a la larga nos van a ir calando y vamos a ir aprendiendo. Y llegará un momento que viene otra prueba y decimos: no, aquel día le fallé al Señor, hoy no le voy a fallar. Y ahí vamos y se lo decimos: Señor, sé que la vez pasada te fallé, sé que la vez pasada también, y la última vez también, y ahora que se me viene esta situación encima, Señor, yo voy a confiar en ti, yo voy a creer en ti, yo voy a esperar en ti, Señor. Aunque ruja la tempestad, aunque se trasladen los montes al corazón de la mar, no temeré. Yo confiaré solo en ti, Señor, y yo sé que me vas a ayudar, Señor. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que esta tarde nunca falta en todo lugar personas que ya están a punto de tirar la toalla. Dicen: no, es de más, yo no doy una. Cuando tengo oportunidad, tuve una oportunidad de pararme firme, pero le fallé al Señor. Tuve una oportunidad y le fallé al Señor. El Señor me había dado hasta privilegio y le fallé. No. Y empieza a oír voces diabólicas que le dicen: ya no hay oportunidad para ti, ya no hay, no, ya lo que hiciste ya es el colmo. Reprenda al diablo, reprenda al diablo y levántese. Tropezó, qué pena. Cayó, qué horrible. Le falló al Señor, qué tremendo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Oiga esta palabra de esta tarde. Dios le ama. Dios te ama. Dios te ama. Más allá de lo que tú puedas entenderlo. Dios te ama. Y tú, o lo voy a decir de esta manera, Él ha invertido tanto en ti que Él no te va a dejar así nomás. No. El diablo siempre al final quedará burlado en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Él te ama y te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Sigue, camina. Fracasaste, ay, pero levántate, agarra experiencia y sigue caminando. Y la próxima vez, párate firme y créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Quizás hasta en pecado has caído. Y entonces dices: no, es que yo lo que yo hice, sí, no, hombre, ya fue un pecado grave. Y no, yo he venido para despedirme aquí de los hermanos. Posiblemente así veniste pensando. Yo te digo: mentira del diablo. No te des por vencido. Levántate y vamos. Vamos. Todavía largo camino te resta. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Los que ya me entendieron, pónganse de pie. Y vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te exaltamos, Señor, esta tarde. Dios mío, los tiempos son difíciles y tú ya nos lo habías advertido. El mundo está descontrolado, mucha gente está llena de temores. El miedo cunde por todas partes. Muchas personas ya no tienen ni esperanza. Señor, pero aquí estamos nosotros. Aquí está tu iglesia, Señor, diciéndote que nuestra esperanza eres tú, Señor. Y que cuando nuestras fuerzas nos fallan, sabemos que al fin y al cabo no dependemos de nuestras fuerzas, sino de tu poder. Dependemos de lo que tú sabes hacer a favor nuestro. Sabemos que tú, que nos has llamado a este camino glorioso, tú sabes cómo llevarnos adelante. Tú sabes cómo sacarnos a victoria.
Tú sabes cómo levantar al caído. Tu palabra dice que 70 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque tú lo sostienes, lo sostienes, lo sostienes con tu brazo poderoso. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, ahora, Señor, ahora ministra a tu pueblo, Señor. Ministra a tu iglesia, Dios mío. Ministra a tu iglesia con tu poder santo. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, da nuevas fuerzas, da nuevo aliento, Señor. Al cansado, al atribulado, al caído, levántalo. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba su bendito nombre, alaba su bendito nombre. Alábale, alábale. Aún en esa situación difícil por la que estás pasando, alábale, 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 mi hermano. Ejercita tu fe, ejercita tu fe, y tu fe se irá fortaleciendo, tu fe irá creciendo. Aleluya, aleluya. Y así es como empezarás a ver maravillas en tu vida. Así es como verás el brazo omnipotente de Jehová extenderse a favor tuyo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.